Buenos días, amado hermano, querida hermana en la fe. Bendito sea este nuevo amanecer que el Señor nos permite compartir juntos. Hoy quiero invitarte a sumergirte conmigo en una oración poderosa, nacida en una noche donde las sombras parecían más fuertes que la esperanza. Un canto que no nació en templos iluminados, sino en callejones oscuros, bajo la amenaza de espadas y miradas asesinas. Un clamor que aún resuena, siglos después, en los corazones que sienten que el peligro respira demasiado. Cerca, Salmo 59:16 dijo: «Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia». Pero antes de entender cómo un hombre rodeado por la muerte pudo hablar así, déjame hacerte una pregunta que abrirá el camino. ¿Alguna vez sentiste que las paredes se cerraban a tu alrededor y que ni siquiera tus propias fuerzas podían salvarte? Hoy vamos a caminar por esa noche junto a David. Y si permaneces conmigo hasta el final, descubrirás la clave que él halló para convertir el miedo en un altar de adoración. No una frase bonita, sino un secreto que todavía puede cambiar tu vida. La ciudad dormía, o al menos eso parecía. En los tejados, figuras se movían como sombras sin dueño. En las esquinas, hombres armados esperaban órdenes que nadie oiría en voz alta. En el aire, un silencio extraño, como el momento exacto antes de que estalle una tormenta. David lo sabía. No era paranoia, no eran imaginaciones, era real. Alguien había dado la orden, que nadie salga, que nadie viva. Y sin embargo, en esa noche sellada por el miedo, el cielo no estaba mudo. Porque mientras las calles se llenaban de pasos enemigos, en lo alto, donde la piedra se encontraba con el firmamento, había un hombre y un Dios. Un hombre con el corazón latiendo rápido, con la mente tentada por la desesperación, pero con los labios decididos a cantar. Porque el enemigo puede rodear el cuerpo, pero no puede encadenar el alma que confía. Y aquí es donde nace el misterio que quiero que guardes. ¿Cómo se canta cuando todo invita a callar? ¿Cómo se levanta un himno cuando la noche parece interminable? Esa es la respuesta que este salmo guarda como un tesoro enterrado, y que, si permaneces conmigo, descubrirás palabra por palabra. Amado hermano, querida hermana, si esta historia comienza a tocar tu corazón, si sentís que Dios te está recordando algo que ya sabías pero habías olvidado, te invito ahora a demostrar tu amor por Él dejando un like y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Él se alegra cuando bendecís un espacio que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad. Clique no link, da descripción para acceder al canal y ver más videos como este. Pero volvamos a la escena. David no estaba en un palacio. No había guardias fieles protegiendo su puerta. Los que alguna vez juraron lealtad, ahora callaban o se habían unido al cerco. No era una guerra abierta, era peor, un complot silencioso, de esos que matan sin hacer ruido. Su única defensa era el Dios que había hecho los cielos y la tierra. Y es ahí donde la historia cambia. Porque lo que para el hombre es un callejón sin salida, para Dios es apenas la antesala del milagro. Las piedras del muro estaban frías bajo sus manos. En la distancia, un perro ladraba, como si también sintiera que algo invisible se movía entre las sombras. David levantó la vista y no vio ejércitos de rescate, vio estrellas, pequeños fuegos en la oscuridad. Recordó entonces que el mismo Dios que las había encendido una a una, también había contado cada cabello de su cabeza. Y si ese Dios gobernaba el cielo, también podía gobernar esa noche. Aquí se abre otro secreto que no voy a cerrar todavía. No todo rescate viene con ruido.
A veces, el verdadero rescate es la fortaleza que Dios pone en tu interior para resistir hasta que amanezca. Y en este salmo, el amanecer llega, no cuando el peligro desaparece, sino cuando la confianza se vuelve más fuerte que el miedo. David empezó a orar, no con palabras vacías, no con repeticiones mecánicas. Oró como quien sabe que su vida depende de cada frase. Pidió que Dios fuera su torre alta, no una torre construida con piedra, sino una torre invisible, más sólida que cualquier muralla. Pidió que Dios lo pusiera fuera del alcance de sus enemigos, no cambiando el lugar, sino elevando su espíritu. Porque el secreto que aún no revelé y que este capítulo te llevará a entender es que cuando Dios te eleva, el enemigo sigue allí abajo, pero ya no puede tocarte. Esa noche, David estaba todavía en la ciudad, pero espiritualmente estaba en un lugar inaccesible para el odio. Y ese es el refugio que hoy, aquí, también está abierto para ti. La respiración de los enemigos se mezclaba con el frío del aire. Las armas brillaban débilmente bajo la luz de la luna. Pero en lo profundo del corazón de David, otro brillo comenzaba a crecer, uno que no dependía de la luna ni de la ausencia de peligro, un brillo nacido del recuerdo de cada vez que Dios había cumplido su palabra. Y ese recuerdo se convirtió en canción, no una canción de derrota, sino de poder, no un lamento, sino un himno, porque la verdadera alabanza no nace cuando todo está bien, sino cuando decides que Dios sigue siendo Dios, aunque todo esté mal. Esa noche, entre pasos enemigos y muros fríos, comenzó la historia que vamos a recorrer. Y si sigues conmigo vas a ver cómo un salmo escrito en una noche de persecución puede convertirse en la oración que te levante mañana mismo. El aire estaba denso, como si cada respiración fuera un esfuerzo. Las sombras parecían más largas esa noche, como si quisieran tocar cada rincón donde la esperanza pudiera esconderse. Y sin embargo, en lo profundo de ese silencio peligroso, había un corazón que no estaba dispuesto a rendirse. David sabía que la noche no era el verdadero enemigo. La oscuridad que lo rodeaba no venía solo de la ausencia de luz, sino de la intención de hombres cuyo único propósito era verlo caer. Pero él había aprendido, a golpes y victorias, que el hombre no define el final de la historia. Solo Dios tiene la última palabra. Así, mientras otros hubieran buscado un arma, él buscó una promesa. Mientras algunos hubieran contado flechas, él contó recuerdos de fidelidad divina. Mientras el peligro se acercaba, él se acercaba aún más al que es fortaleza eterna. La ciudad estaba en silencio, pero su alma estaba en conversación con el cielo. No eran pensamientos sueltos, no eran murmullos de miedo. Era un diálogo vivo con el Dios que había partido mares, que había derribado muros, que había salvado de leones y de hornos encendidos. Ese mismo Dios estaba ahora en esa noche, escuchando cada palabra. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme en alto, fuera del alcance de los que se levantan contra mí. Las palabras no eran teoría, eran un grito real, urgente, cargado de fe y necesidad. Cada sílaba llevaba el peso de la vida de un hombre que había decidido creer que Dios podía más que cualquier conspiración. Pero aquí quiero dejarte otro hilo abierto, que más adelante vamos a cerrar. ¿Y si tu mayor liberación no fuera que tus enemigos desaparezcan, sino que pierdan todo poder sobre tu corazón? ¿Y si Dios te está preparando para algo mayor que un rescate inmediato? Este salmo guarda esa respuesta, pero no la vamos a abrir todavía. Los pasos en 1906. La calle eran más claros ahora. David podía imaginar sus rostros, endurecidos por la orden que habían recibido.
Podía escuchar el roce del metal contra el cuero de sus fundas. Podía sentir la tensión de la espera, pero eligió no dejar que su mirada se fijara en ellos. Su atención estaba puesta más alto, porque el secreto de esa noche, y el que transformará la tuya, es que lo que miras determina lo que sientes. Si miras a tus enemigos, sentirás miedo. Si miras a tu refugio, sentirás paz. Y David decidió mirar al refugio, aunque todo a su alrededor gritara lo contrario. El viento soplaba con ráfagas frías, moviendo las cortinas y haciendo crujir la madera. El sonido se mezclaba con las memorias de batallas pasadas, cuando Dios había intervenido de maneras que nadie podría haber imaginado. Y esas memorias se convirtieron en combustible para un corazón que se negaba a apagarse. Hermano, hermana, no sé qué tan cerca sientas al peligro hoy, pero si algo puedo asegurarte, es que el mismo Dios que escuchó a David esa noche, escucha tu voz ahora. No importa si es un grito fuerte o un susurro agotado, el cielo no está sordo a tu clamor. Recuerda esto, la noche no es eterna. Aunque la espera se alargue, aunque parezca que las sombras han ganado, el amanecer siempre llega para los que están firmes en el Señor. Y tal vez ese sea tu mensaje hoy. No retrocedas, aunque todo te empuje a hacerlo. Y aquí, en medio de esta tensión, déjame hacerte un pedido desde el corazón. Si sentís que este relato está hablando a tu vida, si te recuerda que no estás solo en tus batallas, suscríbete al canal Momento de Alabanza. Cuando lo haces, no solo apoyás este trabajo, también te convertís en parte de una comunidad que cada día elige poner su mirada en Dios en vez de en el miedo. Gracias por ser parte de algo que trasciende las pantallas y toca almas. David, rodeado, empezó a cantar, no para entretenerse, no para distraerse, sino porque sabía que la alabanza cambia atmósferas. El enemigo no. Sabe qué hacer con un corazón que adora mientras es atacado. Y es ahí donde la victoria empieza mucho antes de que el peligro desaparezca. Cada palabra que pronunciaba era como un ladrillo colocado en esa torre invisible que lo protegía. Cada recuerdo de la misericordia de Dios era un escudo nuevo. Cada declaración de confianza era una puerta cerrada a la desesperación. Y cuanto más cantaba, más lejos quedaban las voces de amenaza, no porque dejaran de existir, sino porque habían perdido el volumen que antes tenían en su mente. Ese es el poder de confiar. El ruido de afuera deja de dictar la paz de adentro. Las sombras siguieron moviéndose en las calles, pero dentro de su corazón ya no había sombra que pudiera apagarse. La fe había encendido una luz imposible de apagar. Así, en esa noche que parecía ser una sentencia, nació un salmo que todavía hoy es refugio para quienes se sienten cercados. Y si permaneces aquí, vas a descubrir cómo cada palabra que David escribió esa noche no solo lo salvó a él, sino que está diseñada para salvarte a ti de tus propias noches oscuras. El murmullo de pasos se mezclaba con el eco de oraciones, dos sonidos que parecían vivir en mundos opuestos, y sin embargo, esa noche compartían la misma calle, afuera la intención de destruir, adentro la decisión de adorar. David sabía que no podía controlar el número de los que lo rodeaban, pero podía decidir quién gobernaba su corazón. Podía elegir a quién le daba el último pensamiento antes de cerrar los ojos y a quién le ofrecía la primera palabra al abrirlos. Esa noche eligió que fuera Dios. En su mente, las imágenes de batallas pasadas aparecían una y otra vez. Recordó cuando enfrentó al gigante y nadie creyó que podría salir vivo. Recordó la persecución de Saúl, los días en que tuvo que huir al desierto, las veces que sintió que no podría dar un paso más. Y sin embargo, el Señor lo sostuvo.
Cada recuerdo era un ladrillo más en la fortaleza invisible que lo rodeaba. Por causa de su fuerza esperaré en ti, porque tú, oh Dios, eres mi refugio. Esas palabras, más que un verso, eran una declaración de guerra contra el miedo. David no se aferraba a la posibilidad de que sus enemigos se cansaran. Se aferraba a la certeza de que Dios nunca se cansa de cuidar a los suyos. Y aquí cierro el primer gran secreto que abrimos antes. No siempre el milagro consiste en que el enemigo se vaya. A veces, el verdadero milagro es que el enemigo ya no tenga poder para robar tu paz. David no estaba celebrando la ausencia de peligro, estaba celebrando la presencia de Dios en medio del peligro. El cielo sobre Jerusalén estaba cubierto de estrellas. Cada una parecía un testigo silencioso de la historia que se estaba escribiendo en esas calles. Quizá nadie más la escuchara esa noche, pero las palabras de David subirían más alto que cualquier muralla, llegarían más lejos que cualquier flecha, porque cuando un hijo de Dios clama, el eco se multiplica en la eternidad. Las horas avanzaban lentamente, como si el tiempo mismo estuviera reteniendo el aliento. Los hombres afuera cambiaban de posición, se movían con cautela, esperando la señal para actuar. Pero dentro, el alma de David ya había recibido otra señal, la de permanecer firme, la de no huir, la de confiar. Y aquí te dejo otro hilo que más adelante vamos a cerrar. ¿Qué es más poderoso, que Dios cambie tus circunstancias o que te cambie a ti en medio de ellas? David estaba a punto de descubrirlo, y tú también lo harás, si sigues conmigo hasta el final, porque este salmo no es solo historia, es instrucción, es un mapa para atravesar noches de peligro con el corazón encendido por la fe. Es una guía para entender que la fortaleza verdadera no se mide en muros altos, sino en confianza inquebrantable. Hermano, hermana, puede que no estés rodeado por hombres armados esta noche. Tal vez tu cerco se llame preocupación, diagnóstico médico, deuda, soledad, pero sea cual sea el nombre, el principio es el mismo. Dios sigue siendo torre fuerte para los que corren a Él. No hay enemigo tan rápido que pueda alcanzarte cuando estás escondido en su presencia. Esa noche, en medio de calles hostiles y corazones endurecidos, David eligió creer que el amanecer vendría. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que su historia no terminaría en derrota, y esa certeza se convirtió en canción, en arma, en refugio. Mientras las horas se alargaban, su voz se volvió más firme. Cada palabra era como una piedra arrojada contra la mentira del temor. Cada verso era un recordatorio de que la misericordia de Dios no depende de la agenda del enemigo. Y así, lo que comenzó como una noche de amenaza, empezó a transformarse en un altar de adoración. Un altar invisible, pero tan real que todavía hoy podemos acercarnos a él cada vez que pronunciamos las palabras del Salmo 59. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo desde el corazón. Gracias por compartir este momento conmigo. Si esta historia está fortaleciendo tu fe, si te recuerda que Dios sigue siendo tu fortaleza, aunque todo a tu alrededor tiemble, suscríbete al canal Momento de Alabanza. Tu apoyo nos permite seguir llevando palabra viva a quienes más la necesitan. Y cuando compartes este mensaje, te conviertes en parte de la respuesta a la oración de alguien más. La noche de David aún no había terminado, pero su espíritu ya había amanecido, y en los próximos momentos veremos cómo ese amanecer interior se convierte en victoria, no por la ausencia de batalla, sino por la presencia del Rey de Reyes en medio de ella. Así, cerramos esta apertura, no con un punto final, sino con una puerta abierta hacia lo que está por venir, porque lo que vas a escuchar después no es solo la historia de un hombre que sobrevivió, sino la revelación de un Dios que sigue salvando.
La noche aún no había terminado. El peligro tampoco, pero dentro de David algo había cambiado. No era ausencia de miedo, era presencia de fe. Y esa presencia comenzaba a escribir una historia que el mundo nunca podría borrar. Salmo 59:1 dijo: «Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme en alto, fuera del alcance de los que se levantan contra mí». Ese clamor sigue resonando, no solo en la memoria de Israel, sino en cada corazón que alguna vez sintió que la injusticia cerraba todas las puertas. Pero aquí está la pregunta que no puedo dejar de hacerte. ¿Dónde está Dios cuando parece que todo está perdido? No respondas todavía, porque la respuesta no se da en una frase, se revela en un camino. Y hoy vamos a caminarlo juntos. Imagina sentir que cada esquina guarda un peligro, que cada sombra puede esconder una traición, que las sonrisas de ayer ahora son cuchillos listos para herir. Esa era la atmósfera de David, no un campo de batalla con banderas y ejércitos, sino un laberinto silencioso donde el enemigo te respira en la nuca. Pero aquí viene el primer hilo que abriré y cerraré mucho más adelante. A veces, lo que más duele no es la amenaza externa, sino el silencio de Dios. Ese silencio que parece interminable, ese silencio que te hace preguntar si tu oración realmente subió. Y sin embargo, ese mismo silencio es el que prepara el terreno para que el milagro sea más claro, más puro, más imposible de atribuir a otra cosa que no sea su mano. David no cantaba para olvidar el peligro, sino para recordar quién estaba por encima de él. No pedía que la noche fuera más corta, sino que su fe fuera más larga. Y ese es un desafío que todavía hoy nos deja sin aliento. ¿Podrías alabar antes de que la respuesta llegue? Las calles frías de Jerusalén se convirtieron en un escenario donde lo visible y lo invisible se encontraban. Abajo, hombres con armas. Arriba, ángeles con órdenes. Y entre ambos, un hombre con un corazón dispuesto a creer que Dios no llega tarde, aunque no llegue temprano según nuestro reloj. Hermano, hermana, tal vez ahora mismo estás en ese punto intermedio. El peligro no ha desaparecido, la solución aún no ha llegado, y el cielo parece guardar silencio. Pero si te quedas conmigo, vas a ver cómo el Salmo 59 te enseña que el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. El aire de esa noche estaba lleno de tensión. Podías sentirlo en la piel, como electricidad antes de una tormenta. Cada segundo parecía eterno. Cada ruido podía ser el inicio del ataque. Y sin embargo, en ese clima imposible, David levantaba su voz como si hablara con un amigo que estaba sentado justo a su lado. La fe tiene ese poder, hace presente al que los ojos no pueden ver. Hace cercana la ayuda que aún no ha llegado. Y eso es lo que convierte un momento de pánico en un altar. Te lo voy a decir de otra forma. Si puedes aprender a adorar a Dios en la noche, el amanecer ya no te definirá. Y eso, mi hermano, mi hermana, es lo que esta historia quiere dejarte clavado en el alma. Tal vez ahora pienses, es fácil decirlo, pero yo no soy David, yo no soy un rey, yo no maté gigantes. Y ahí está el segundo hilo que quiero abrir. David tampoco se sintió fuerte todas las veces. Este salmo no nació de un trono, nació de un rincón oscuro. No fue escrito con una corona en la cabeza, sino con el filo del peligro en la garganta. Lo que lo hizo diferente no fue su posición, fue su decisión. Decisión de confiar, decisión de cantar, decisión de mirar hacia arriba cuando todo a su alrededor lo empujaba hacia abajo. Y aquí quiero dejarte algo para que mastiques mientras seguimos. El verdadero refugio no es el que te esconde del enemigo, es el que te muestra que, aun viéndote, el enemigo no puede tocarte.
Ese refugio tiene nombre, y ese nombre se levantará sobre tu historia como una torre que nada puede derribar. Quédate, porque cuando lleguemos al punto más oscuro de esta noche, será justo ahí donde veremos la luz más pura. No será una luz cualquiera. Será la luz de un Dios que se complace en salvar a los que confían en Él, aunque todo parezca perdido. La noche avanza como un río oscuro, lento, pero imposible de detener. Cada minuto que pasa parece una invitación al miedo, pero David no se deja arrastrar por esa corriente. Él sabe que si fija los ojos en el peligro, su corazón se hundirá. Por eso, decide levantar la mirada al cielo. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque tú, oh Dios, eres mi refugio, el Dios de mi misericordia. Así lo dice, no como poesía bonita, sino como una verdad que sostiene su vida, porque el peligro es real, pero la fidelidad de Dios lo es aún más. Imagina esa escena. La ciudad duerme, pero alrededor de una casa, hombres armados se mueven como sombras con propósito. No hay luz en sus ojos, solo la determinación fría de cumplir una orden injusta. Desde el interior, David escucha sus movimientos, como un tambor que marca el compás de la amenaza. Aquí quiero que notes algo. El enemigo hace ruido para intimidarte, pero el verdadero poder de Dios se mueve en silencio. Esa diferencia es clave para entender por qué este salmo no es solo un pedido de ayuda, es una declaración de confianza en un Dios que actúa, incluso cuando no lo percibimos. Y aquí abro otro hilo que más adelante voy a cerrar. ¿Qué pasaría si descubrieras que las noches más largas de tu vida han sido en realidad el taller donde Dios estaba forjando tu fortaleza? David estaba aprendiendo que la protección divina no siempre se ve como un muro que te rodea. A veces se siente como una paz que te cubre desde adentro. Mientras los pasos se acercan, la mente humana busca salidas, un túnel, una puerta trasera, un aliado inesperado. Pero la mente de David busca otra cosa. Busca la presencia de aquel que ha sido refugio en cada batalla. No está pensando en cómo escapar, está pensando en cómo permanecer. Y aquí, hermano, hermana, es donde la historia nos toca de lleno. Porque tal vez no estás huyendo de un ejército, pero sí de pensamientos que no te dejan dormir, de culpas que te persiguen, de preocupaciones que se sientan a tu mesa sin haber sido invitadas. Y el principio es el mismo. Tu refugio no es un lugar, es una persona. David. Entiende que la amenaza física es solo una cara del conflicto. La otra es interna. No dejar que el miedo robe su identidad como hijo del Dios Altísimo. Por eso canta, porque cada palabra de alabanza es como un recordatorio grabado en el alma. No estás solo, no estás perdido, no estás derrotado. El viento sopla entre las calles estrechas. Se escuchan voces lejanas, órdenes cortas, el roce del metal. Todo parece indicar que el final se acerca, pero es justo en ese momento donde David empieza a sentir algo distinto. No es la calma que da la ausencia de peligro, es la certeza que viene de saber que el peligro no tiene la última palabra. Hermano, hermana, si este momento te recuerda que hay un Dios que sigue siendo fortaleza para los suyos, quiero pedirte algo. Suscríbete al canal Momento de Alabanza. No lo digo como una costumbre vacía, sino como un acto de fe. Cuando lo haces, te unís a una familia que cada día decide llenar las redes con luz en medio de la oscuridad. Y ese simple gesto ayuda a que más personas, en sus propias noches difíciles, encuentren esta misma esperanza. Volvamos a la escena. David no se queda quieto esperando que la fe aparezca como un rayo. Él la alimenta. La fe es como una llama. Si no le das combustible, se apaga.
Por eso recita promesas, recuerda victorias pasadas, canta sobre la misericordia que lo sostuvo ayer y que lo sostendrá mañana. Cada recuerdo es un escudo, cada promesa una espada. Y así, sin moverse de su lugar, David está peleando una batalla que no se libra en las calles, sino en el corazón. Este es el tercer hilo que abriré y cerraré más adelante. No todas las victorias se ven. Hay batallas que, aunque nadie las aplauda, cambian el curso de tu vida para siempre. Y esa noche, David estaba ganando una de ellas. En algún momento tal vez se preguntó si vería el amanecer, pero incluso si no lo viera, había decidido que su última palabra no sería miedo, sería adoración. Y esa, hermano, hermana, es la decisión que define no solo un salmo, sino un destino. Lo visible seguía amenazante, pero lo invisible ya había ganado. Y en esa tensión, en ese espacio entre lo que ves y lo que crees, es donde la fe se convierte en un puente que te lleva al otro lado. Quédate conmigo, porque en la próxima parte vamos a caminar justo al filo del primer gran conflicto. Y vas a ver cómo, en el momento de mayor presión, la fe de David no se quiebra, sino que se afila como una espada lista para el combate. El frío de la madrugada comenzaba a calar en los huesos. Los pasos en la calle ya no eran lejanos murmullos, ahora sonaban como tambores que anunciaban que algo estaba por romperse. David, en su interior, sentía la presión de dos mundos, el visible, con hombres armados, y el invisible, con un Dios que lo había sostenido una y otra vez. Porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni por pecado mío, oh Jehová. Salmo 59:3. No era un castigo justo, no era el fruto de un error, era una injusticia pura, y sin embargo, en lugar de reclamar venganza, David pedía protección. Eso, hermano, hermana, ya nos muestra que la verdadera fuerza no está en la espada, sino en el corazón que sabe esperar en el Señor. Las paredes parecían acercarse, el aire hacerse más pesado. Cualquier otro habría sentido que no había salida, pero David no buscaba puertas abiertas, buscaba cielos abiertos. Y ese es un principio que no podemos olvidar. Cuando los caminos humanos se cierran, la mirada debe subir. En medio de ese cerco, David escuchaba sonidos que podían helar la sangre, el roce de las armas, la respiración de los que esperaban la orden final, el crujir de las botas sobre la piedra. Pero, de pronto, esos sonidos comenzaron a perder fuerza frente a otro, el eco de sus propias oraciones, repitiendo que Dios era su torre fuerte. Aquí cerramos uno de los hilos que abrimos antes. El verdadero refugio no es el que te esconde del peligro, sino el que te eleva por encima de él. No siempre Dios quita a los enemigos. Muchas veces simplemente les quita la capacidad de tocar tu alma. Y cuando eso pasa, el miedo pierde su veneno. Pero todavía hay un hilo abierto que no vamos a cerrar aquí, el del silencio de Dios. Ese momento en el que parece que el cielo no responde, pero en realidad está preparando la escena para que su intervención sea inconfundible. Ese silencio todavía seguía en la noche de David, y es justamente lo que mantenía la tensión al borde de romperse. Hermano, hermana, aquí quiero hablarte al corazón. Si alguna vez sentiste que el Señor guardaba silencio mientras tus enemigos se movían, no estás solo. David también estuvo ahí, y su respuesta no fue dejar de orar, fue orar más alto. No fue rendirse, fue cantar más fuerte. La calle estaba viva con movimientos ocultos, pero en el interior de ese lugar había una paz que no se podía explicar. No era lógica, no era producto de una estrategia humana, era la paz que supera todo entendimiento, la que
Viene cuando decides que tu vida está en manos más grandes que las tuyas. Si este momento de la historia te recuerda que no estás solo en tu batalla, suscríbete al canal Momento de Alabanza, porque aquí no solo compartimos relatos antiguos, compartimos vida. Cada suscripción, cada like, nos ayuda a seguir llevando esperanza a corazones que necesitan escuchar que Dios todavía es torre fuerte en medio del peligro. David sabía que el amanecer aún estaba lejos. Sabía que los enemigos no se irían por cansancio, pero también sabía que no había fuerza en la tierra que pudiera moverlo de su lugar si Dios estaba con él. Ese es el tipo de certeza que cambia no solo una noche, sino una vida entera. El corazón latía fuerte, no porque el miedo gobernara, sino porque la fe se estaba afilando como espada lista para el combate, y justo cuando la presión parecía insoportable, cuando el filo del conflicto estaba más cerca que nunca. David se preparó para ver lo que Dios haría. Esa es la transición perfecta para el siguiente capítulo, el momento en que la tensión alcanza su punto máximo y el cielo comienza a inclinarse sobre la tierra para intervenir, porque el Salmo 59 no termina en un grito, termina en una victoria que ninguna sombra pudo robar. El peso de la noche no estaba solo en el aire, estaba sobre su alma. David podía sentirlo. No era únicamente el frío que se filtraba por las paredes, era la presión invisible de saber que cada segundo que pasaba lo acercaba más al filo de un ataque. Porque he aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni por pecado mío, oh Jehová. Salmo 59:3. Esas palabras no eran teoría, eran el retrato exacto de lo que estaba viviendo. Hombres entrenados, sin remordimiento, habían sido enviados con un solo objetivo: acabar con él. No por justicia, no por ley, sino por odio y miedo. El dilema no era solo físico, era espiritual. David sabía que si dejaba que el miedo tomara el control, ya estaría vencido, antes de que se diera el primer golpe. Esa es la trampa más peligrosa del enemigo: hacerte creer que la batalla ya está perdida antes de pelearla. Su corazón recordaba cada promesa que Dios le había hecho. Recordaba el aceite derramado sobre su cabeza por el profeta Samuel, el día en que fue ungido. Recordaba cómo el Señor lo había levantado cuando nadie creía en él. Pero ahora, esa misma promesa parecía lejana, como un eco de otro tiempo. En esos momentos, la mente es un campo de batalla. No, basta con saber que Dios es fiel. Tienes que decidir creerlo cuando todo alrededor grita lo contrario. Y esa noche, David estaba rodeado por voces que no eran solo humanas. Había susurros de duda, flechas invisibles de temor, pensamientos que intentaban abrir grietas en su fe. El dilema se hacía más profundo: seguir esperando en silencio o salir a enfrentar a sus enemigos por su cuenta. Esa es una decisión que no se toma en segundos. Es una decisión que se cocina en el horno de la paciencia, donde cada minuto parece un año. En medio de esa tensión, David no negó la realidad. No fingió que no había peligro. No se dijo a sí mismo frases vacías para calmarse. Miró de frente la amenaza y luego levantó la mirada más arriba. Porque cuando tu enemigo está frente a ti, la única manera de no caer es fijar los ojos en quien está sobre ambos. Aquí está el corazón del conflicto. David podía huir, podía luchar, podía rendirse, pero eligió esperar en Dios. Y esa espera no era pasiva, era una espera activa, de oración, de canto, de recordatorio constante de que su vida no estaba en manos humanas. Hermano, hermana, no sé qué tipo de cerco te rodea hoy. Tal vez no es con espadas, pero sí con diagnósticos, con deudas, con problemas familiares que parecen no tener salida.
Y aquí está la verdad dura pero hermosa. Tu dilema es la oportunidad perfecta para ver a Dios actuar, no como un recurso de último minuto, sino como la fuente de fuerza desde el primer instante. La noche seguía, avanzando, y el cerco no se rompía. Pero algo sí estaba cambiando. David estaba más seguro de su refugio que del peligro que lo rodeaba. Y esa es la señal de que la fe está ganando espacio. Todavía quedaban horas por delante. Todavía no había señales visibles de rescate, pero en su espíritu, David ya había decidido quién escribiría el final de esa historia. Y mientras los enemigos permanecían fuera, la verdadera batalla se libraba dentro. No era contra carne y sangre, era contra el desánimo, contra la impaciencia, contra la tentación de tomar el control en sus propias manos. Si esta parte de la historia te está recordando que no es en tus fuerzas, sino en las de Dios, donde está la victoria, suscríbete al canal Momento de Alabanza, porque este espacio existe para que, en medio de tu noche, puedas escuchar que todavía hay promesas vivas para ti. Tu fe alimenta esta misión tanto como tu apoyo. David sabía que en algún momento tendría que decidir: ¿seguiría cantando en medio del cerco o dejaría que el cerco apagara su canción? Y lo que hizo en ese instante es lo que separa a los que se derrumban de los que permanecen. Eligió seguir cantando, no porque el peligro se hubiera ido, sino porque Dios nunca se había ido. El cielo sobre Jerusalén parecía inmóvil, como si estuviera observando en silencio el drama que se desarrollaba en esas calles. Las estrellas seguían en su lugar, pero en la tierra todo estaba agitado. David no podía ver el final, y eso hacía que cada latido fuera una decisión: temer o confiar. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Salmo 59:4. No era una queja insolente, era un clamor sincero, la voz de un hijo que sabe que su padre escucha, pero que también reconoce que no entiende el tiempo ni los caminos de ese padre. Los hombres afuera se movían en sombras. Algunos cambiaban de posición, otros intercambiaban señales casi imperceptibles. Cada movimiento confirmaba que no estaban ahí para asustar, estaban ahí para actuar. El peligro no era una amenaza vaga, era un plan en ejecución. En ese punto cualquier guerrero humano estaría haciendo cálculos. ¿Cuántos son? ¿Qué rutas de escape hay? ¿Qué arma puedo tomar? Pero el cálculo de David era otro. ¿Cuántas veces el Señor me ha librado? ¿Cuántas promesas me ha hecho? ¿Cuánto ha cambiado su fidelidad? Y la respuesta era clara: ninguna vez le había fallado, ninguna promesa había caducado, ninguna fidelidad se había debilitado. Sin embargo, la tensión era real. No podemos idealizar este momento como si fuera fácil. La espera bajo amenaza es una de las pruebas más duras para la fe. Cada minuto sin intervención visible es como un peso añadido sobre los hombros. Aquí se revela otra dimensión del conflicto. El enemigo no siempre quiere atacarte rápido. A veces quiere agotarte, desgastarte, debilitar tu ánimo hasta que seas tú mismo quien baje las armas. Por eso el cerco de esa noche era más que físico, era psicológico y espiritual. David podía sentir la presión en la mente, pero había aprendido a no dialogar con el miedo. Cuando el miedo le hablaba, él respondía con adoración. Cuando la duda se asomaba, él levantaba un salmo. Ese era su escudo, esa era su estrategia. Y aquí quiero cerrar un hilo que abrimos en capítulos anteriores. El taller donde Dios forja tu fortaleza no siempre está hecho de victorias visibles. A veces es un cuarto cerrado, sin ventanas, con la sola certeza de que Él está ahí aunque no lo veas. Esa noche, para David, ese taller era una ciudad hostil y una habitación donde lo único que tenía era la presencia de Dios. La batalla invisible continuaba.
Afuera, pasos. Adentro, promesas. Afuera, armas listas. Adentro, un corazón que latía al ritmo de un canto. Pero todavía quedaba una capa más profunda del conflicto. David no solo pedía protección, pedía justicia. Quería que Dios mostrara, delante de todos, que Él es el defensor de los que confían en su nombre. Y esa oración no era para alimentar su ego, sino para que las naciones supieran que hay un Dios que ve, que escucha y que actúa. El tiempo parecía estirarse. Cada segundo de espera se volvía una oportunidad para que la duda golpeara más fuerte. Pero en lugar de ceder, David se aferraba aún más. La fe, en su forma más pura, no es la que celebra cuando ve la salida, es la que se afirma cuando no ve nada. Hermano, hermana, si alguna vez has estado en un punto así, sabes que no es sencillo, pero también sabes que, en ese lugar, las oraciones tienen otro peso. No son recitadas, son respiradas. No son memorizadas, son derramadas. Si estas palabras están resonando contigo, suscríbete al canal Momento de Alabanza, porque aquí no hablamos de fe como un concepto, hablamos de fe como una experiencia que sostiene en las noches más largas, y cada suscripción ayuda a que esta verdad siga llegando a quienes más la necesitan. Finalmente, la noche avanzaba hacia un punto donde algo debía suceder. La tensión no podía sostenerse indefinidamente, y en ese filo, entre el ataque inminente y la intervención de Dios, David estaba listo. Listo no porque confiara en sus fuerzas, sino porque sabía que el Dios que había abierto mares y derribado muros estaba también en esas calles silenciosas. Lo que estaba por venir no sería solo un rescate, sería una revelación. El cerco no terminaría como los enemigos habían planeado, y esa certeza, aunque todavía invisible, comenzaba a empujar a David hacia la calma antes de la tormenta. La noche estaba tan densa que parecía tener peso propio. El aire no corría, como si el mismo viento se hubiera detenido a observar. Los sonidos de la ciudad habían muerto horas atrás y lo único que quedaba era ese silencio que se siente más que se oye. Pero dentro de ese silencio, algo gritaba. No eran voces humanas, no eran pasos de soldados. Era el murmullo invisible de las dudas, ese coro que a veces se mete en el corazón cuando el cielo tarda en responder. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Salmo 59:4. David no lo decía para acusar a Dios, sino porque su alma estaba en un filo peligroso. Quien ora así no es un incrédulo, es alguien que cree tanto que se atreve a pedir lo imposible. Pero ese pedido nace en un lugar de tensión, donde cada minuto sin respuesta parece un año. Afuera, el enemigo seguía en su lugar. El cerco no se movía, como si estuvieran jugando con el tiempo, esperando que el miedo hiciera su trabajo. Es una estrategia antigua, no atacar de inmediato, sino desgastar al adversario con la espera. La espada más afilada que tienen no siempre es de acero, es de paciencia maliciosa. David lo sabía. Podía sentir en su propia piel el desgaste. Y aquí está la verdad que pocos dicen. La fe se siente pesada cuando parece que Dios guarda silencio. No es que desaparezca, pero se vuelve como un escudo que tienes que sostener con todo tu ser y el brazo empieza a doler. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Pina 4. Él no se justificaba delante de los hombres, lo hacía delante de Dios, porque cuando estás en medio de un ataque injusto, lo que más necesitas es que aquel que ve todo confirme que tu causa es limpia. Pero ahí estaba el problema. Dios parecía callar, y ese silencio
es incómodo, no porque sea vacío, sino porque deja espacio para que tus pensamientos corran donde no deberían. Empiezas a imaginar finales que Dios nunca escribió. Te preguntas si oraste lo suficiente, si hiciste algo mal, si tal vez esta vez Él no vendrá. Hermano, hermana, si alguna vez has orado y sentido que el cielo guardaba silencio, sabes lo que David sentía en este punto. No es fácil, no es cómodo, pero aquí está el misterio. Ese silencio, aunque parezca cruel, es muchas veces la antesala de la intervención más poderosa. El enemigo no descansaba. Su objetivo no era solo atrapar a David, era quebrar su espíritu antes de tocar su cuerpo. Pero lo que no sabían era que cada minuto que pasaba, aunque cansaba a David, también estaba profundizando su dependencia de Dios. La espera lo estaba vaciando de sí mismo, para que cuando llegara la victoria no hubiera duda de quién la había dado. Y aquí cierro un hilo que abrimos antes. El silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. No está sordo, no está lejos. Está alineando piezas que tú no ves. Está preparando un final que no podrás atribuir a la suerte, al azar o a tu propia habilidad. El corazón de David latía fuerte, no porque estuviera listo para correr, sino porque estaba aprendiendo a quedarse quieto. Y quedarse quieto cuando todo en ti grita «muévete» es una de las mayores pruebas de la fe. Si estás entendiendo este momento, si sientes que Dios te habla en medio de tu propia espera, suscríbete al canal Momento de Alabanza. Aquí, cada palabra, cada historia, cada salmo, está pensado para recordarte que incluso en el silencio, Él está obrando. Tu apoyo nos permite seguir siendo una voz que rompe la soledad de muchos corazones. Las horas seguían cayendo como gotas lentas. El enemigo seguía ahí, Dios seguía en silencio, y sin embargo algo estaba cambiando. El espíritu de David se estaba endureciendo contra la desesperación, no contra Dios, sino contra el impulso de ceder. En ese filo, en esa tensión insoportable, la historia estaba por dar un giro que nadie, excepto Dios, podía escribir, pero todavía no. La lección del silencio tenía que completar su trabajo. La luna colgaba sobre Jerusalén como una lámpara lejana, derramando una luz fría sobre las piedras antiguas. En las calles las sombras se movían despacio, como si supieran que tenían todo el tiempo del mundo. Ese era el juego, dejar que el silencio se convirtiera en un arma, dejar que la espera se volviera insoportable. David, encerrado en su refugio, sentía cada segundo como un golpe invisible. No había choques de espadas, no había gritos, solo ese vacío entre el cielo y la tierra, ese espacio donde la fe parece suspenderse en el aire. Tú, pues, Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Salmo 59:5. Esa oración no era fría, era fuego puro, un clamor nacido de la convicción de que Dios es justo, incluso cuando todavía no ha mostrado su mano. El dilema seguía abierto. Los hombres afuera esperaban la orden final. David adentro esperaba la voz del único que realmente podía decidir su destino. Lo fascinante de este punto es que la batalla ya no era sobre quién tenía más armas o más soldados. Era sobre quién resistiría más tiempo, el plan del hombre o la voluntad de Dios. Y aunque la respuesta parecía obvia para el corazón que cree, los minutos sin respuesta la hacían más difícil de sostener. En esa tensión, los pensamientos pueden volverse peligrosos. David podía recordar cada vez que Dios lo había librado, pero también podía recordar cada momento
en que sintió que no lo haría. Esa lucha interna no se ve en las páginas del Salmo, pero se intuye entre sus líneas. Porque un hombre no clama así si no ha sentido el peso de la duda en el pecho. El silencio de Dios tiene una particularidad. Al principio parece un muro, pero luego empieza a sonar como un eco. No es que Él no hable, es que sus palabras ya fueron dadas, y ahora la fe tiene que vivir de ellas. David estaba alimentándose de promesas antiguas, de victorias pasadas, de la memoria viva de un Dios que no falla, pero aún así el cansancio se acumulaba. La noche parecía no tener fin. El frío mordía la piel y la mente empezaba a jugarle trucos. ¿Y si esta vez no? ¿Y si el plan de Dios no me incluye mañana? ¿Y si, hermano, hermana, si alguna vez estuviste ahí, sabes que esas preguntas no vienen de Dios, vienen del enemigo, y son tan peligrosas como cualquier arma física, porque si logran que dejes de esperar, habrán ganado antes de pelear. David decidió no ceder, no porque tuviera fuerzas sobrantes, sino porque eligió entregar sus últimas fuerzas al acto más poderoso que un ser humano puede hacer en la noche: alabar, no con la voz de la victoria todavía, sino con la voz que cree que la victoria vendrá. Fuera, los pasos seguían. Dentro, el salmo crecía, y cada palabra que pronunciaba era como una piedra lanzada contra la oscuridad, un recordatorio de que la luz siempre encuentra la forma de entrar. Mas yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Capítulo 16. Ese de mañana es clave. David no decía si mañana vienes, decía mañana cantaré. Hablaba de un amanecer que todavía no había llegado, como si ya lo estuviera viendo. Eso es fe pura. Si esta imagen de David cantando en medio de un cerco te está fortaleciendo, suscríbete al canal Momento de Alabanza. No lo hago como formalidad, sino como invitación a formar parte de una misión que vive para recordar a los corazones cansados que el amanecer de Dios siempre llega. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que no son solo del pasado, son para hoy. El cielo seguía guardando silencio, pero ya no era el mismo silencio. No era el de la distancia, sino el de la inminencia, como si toda la creación estuviera conteniendo la respiración antes de ver lo que estaba a punto de suceder. David no lo sabía, pero sus enemigos tampoco. En cuestión de horas, el Dios que parecía dormido mostraría que nunca había cerrado los ojos. La noche estaba a punto de partirse en dos, antes y después de la intervención divina. Y ahí, en 1906, ese punto exacto donde el silencio pesa más que el ruido, la historia se prepara para su giro más impresionante. Un giro que no solo salvará a David, sino que seguirá inspirando a cada corazón que, miles de años después, aprenda que la fe no muere en el silencio. La noche, hasta ahora inmóvil, empezó a cambiar. No hubo un estruendo repentino, no hubo un rayo que partiera el cielo. Fue algo más sutil y por eso mismo más poderoso. El aire se volvió distinto, como si una presencia invisible hubiera entrado en la escena. Los pasos afuera seguían, pero ahora parecía que ya no marcaban el ritmo. Había otro compás, uno que no venía de los hombres, sino del cielo. Mas yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Salmo 59:16. David había dicho esas palabras antes de que algo cambiara, y sin saberlo, ya estaba declarando el desenlace. Esa es la esencia del clímax espiritual. La victoria se proclama antes de 1900 verse. En algún punto invisible para los ojos humanos,
la orden divina ya había sido dada. El cerco que parecía impenetrable empezaba a resquebrajarse, no por dentro, sino desde lo alto, porque cuando Dios decide intervenir, no lo hace negociando con el enemigo, lo hace imponiendo su voluntad. Imagina las calles, hombres apostados en las esquinas, vigilantes, seguros de que la noche les pertenece, pero, de pronto, uno de ellos siente algo extraño, una inquietud, como si estuviera siendo observado, y lo está no por David, sino por aquel que mira desde los cielos y se ríe. Salmo 2:4, porque sabe que sus planes jamás prevalecerán contra los suyos. La tensión que había dominado el ambiente empieza a invertirse. Ya no es David el que siente la presión, son sus enemigos. Ellos no lo saben, pero su hora de control está terminando. Aquí se cierra otro hilo que abrimos allá atrás. El silencio de Dios no era abandono, era estrategia. Cada minuto de espera había servido para que este momento fuera innegable. Nadie podría decir que fue casualidad. Nadie podría atribuirlo a la astucia humana. Era Dios, y solo Dios, entrando en la batalla. David lo percibe antes de verlo. Es como cuando el amanecer empieza a empujar la noche, y sin mirar al horizonte, ya sabes que el sol está por salir. Su corazón late distinto. Sus oraciones ya no son solo pedidos, son alabanzas en tiempo presente, como si el rescate ya estuviera ocurriendo. Fuera, los hombres empiezan a moverse más rápido, a hablar entre ellos con nerviosismo. Algo ha cambiado. No hay explicación visible, pero todos lo sienten. Ese es el momento en que el poder de Dios no solo actúa, sino que domina el ambiente. No es ruido, es autoridad. No es espectáculo, es soberanía. Hermano, hermana, quiero que te imagines en ese instante toda la presión de días, semanas, meses, y de repente una presencia que lo cambia todo. Esa misma presencia que rodeó a David esa noche es la que todavía hoy entra en la habitación donde estás, aunque no haya trompetas para anunciarlo. Si crees que Dios todavía entra en las historias humanas para cambiarlas desde dentro, suscríbete al canal Momento de Alabanza. Porque este espacio existe para seguir contando que el mismo Dios que actuó en las noches de David sigue actuando en las nuestras. Y tu apoyo nos ayuda a proclamarlo cada vez más lejos. David no ve ángeles con espadas, pero sabe que están ahí. No escucha la voz audible del Altísimo, pero siente su respuesta en cada fibra de su ser. No hay un trueno que parta el cielo, y aún así la noche está siendo cortada por la mano invisible de Dios. El cerco se romperá pronto, pero este momento, este preciso instante en que el poder celestial empieza a desplazar la oscuridad, es el verdadero clímax. Es la prueba de que la salvación no depende de la fuerza humana, sino del Dios que decide levantarse y decir, hasta aquí. Y entonces sucedió. No hubo advertencia previa, no hubo una señal visible que los hombres pudieran anticipar. Simplemente, el poder de Dios descendió sobre aquella noche como una ola silenciosa, pero imparable. Los que estaban afuera comenzaron a inquietarse. Sus movimientos, antes calculados y fríos, se volvieron erráticos. Algunos miraban hacia atrás, otros murmuraban entre dientes, como si algo invisible les estuviera presionando el corazón. El cazador comenzaba a sentirse casado. Pero tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Salmo 59:8. David lo había escrito y ahora lo estaba viendo. El plan que parecía perfecto empezaba a romperse en pedazos sin que él levantara una espada. No porque Dios se burlara con crueldad, sino porque la soberbia de los hombres siempre es pequeña delante de su grandeza. Uno a uno, los soldados comenzaron a alejarse de sus puestos,
como si hubieran perdido de repente la certeza de su misión. No era confusión normal, era el toque del Altísimo, desarmando no sus manos, sino sus corazones. David, dentro, podía sentir que la presión que lo había mantenido despierto se disipaba. Era como si las paredes que lo rodeaban se hubieran expandido. El aire se sentía más ligero, y en ese momento supo que la batalla ya estaba decidida. Aquí se cierra otro de los hilos que habíamos dejado abiertos. La victoria no siempre viene en forma de confrontación directa. A veces, Dios derrota al enemigo sin que tú tengas que salir a pelear, porque la guerra, en realidad, nunca fue tuya. La calle, que minutos antes estaba cargada de amenaza, ahora se llenaba de un silencio distinto. Ya no era el silencio opresivo del miedo, era el silencio dulce de la paz después de la tormenta. Era la calma que solo llega cuando el peligro ya no tiene poder sobre ti. David no necesitó salir corriendo para comprobarlo. No tuvo que asomarse para ver cuerpos o armas caídas. Su espíritu sabía que el Señor había actuado. Esa certeza es la que cambia a un hombre para siempre. Cuando experimentas que Dios pelea por ti, ya no vives de la misma manera. Hermano, hermana, ya quiero que sientas esto. El mismo Dios que liberó a David esa noche está atento a tu clamor hoy. No importa lo largo que haya sido tu cerco, ni cuántas veces hayas pensado que no saldrías. Si Él decide moverse, nada ni nadie podrá detener su mano. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Vi. 17. David no esperó a la mañana para alabar. La alabanza brotó en el mismo momento de la victoria, porque la gratitud no espera. Condiciones perfectas para nacer. Y aquí, en este punto, quiero invitarte a hacer lo mismo. Si has visto la mano de Dios en tu vida, incluso en cosas pequeñas, suscríbete al canal Momento de Alabanza. Así, juntos, podemos seguir recordándole al mundo que Él sigue obrando, sigue salvando, sigue derribando muros invisibles. La noche terminó sin que la espada tocara su piel, pero la lección quedó grabada en su alma. No hay cerco demasiado fuerte, ni enemigo demasiado numeroso, ni noche demasiado larga para el Dios que se levanta en favor de los suyos. Ese es el verdadero clímax del Salmo 59. No es la retirada de los enemigos, es la certeza de que Dios gobierna incluso sobre sus planes más oscuros. Y esa verdad, hermano, hermana, es la que vamos a llevar al corazón en el próximo capítulo, cuando reflexionemos sobre cómo vivir con esa fe en nuestros propios días. La noche de David terminó, pero el mensaje de esa noche sigue vivo. El Salmo 59 no es solo un registro histórico, es un espejo. En él, cada creyente puede verse reflejado en momentos de angustia, de espera, de silencio y finalmente de intervención divina. Lo primero que debemos entender es que la victoria de David no estuvo en sus manos. Él no ganó por fuerza, ni por astucia, ni por conexiones humanas. Ganó porque decidió esperar en Dios cuando todo le invitaba a actuar por su cuenta. Y eso, hermano, hermana, es uno de los actos más difíciles de la fe, quedarse quieto cuando tus instintos gritan que corras. Mas yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. Buro 16. Ese mañana es la llave. David estaba cantando para un amanecer que aún no había visto. Su alabanza no dependía del resultado visible, sino de la confianza invisible en un Dios que nunca falla. Aquí es donde la historia se cruza con la nuestra. ¿Cuántas veces hemos orado y no hemos visto respuesta inmediata? ¿Cuántas veces hemos sentido el silencio de Dios y lo hemos confundido con su ausencia? El Salmo 59 nos recuerda que el silencio no es olvido, es preparación. Tal vez hoy te encuentres en una noche larga,
Quizá no son soldados los que te rodean, pero sí problemas que no parecen moverse. Un diagnóstico médico que no cambia. Una situación económica que se aprieta más cada mes. Un conflicto familiar que amenaza con romper lo que más amas. Y aquí está la verdad que el Espíritu nos quiere grabar. Tu cerco no es más fuerte que el Dios que lo ve. Tu espera no es desperdicio. Cada minuto que parece vacío está lleno de la mano invisible del Señor preparando el momento exacto para actuar. Pero hay una condición que no podemos ignorar. David no solo esperaba, él vivía en integridad. Su clamor tenía autoridad porque su vida estaba alineada con la voluntad de Dios. No se trataba de un hombre perfecto, pero sí de un hombre entregado. Eso nos lleva a una pregunta necesaria. ¿Podríamos orar como David y esperar el mismo resultado si nuestra vida está en rebeldía contra Dios? La promesa de protección y victoria no es un escudo para cubrir una vida de desobediencia. Es un regalo para quienes, aunque imperfectos, buscan vivir bajo su señorío. Por eso, antes de pedir que el cerco caiga, tal vez el Espíritu te está pidiendo que derribes otros muros. El muro del orgullo, el muro del pecado oculto, el muro de la autosuficiencia. Hermano, hermana, este es el momento para examinar el corazón y preguntarte, ¿estoy realmente bajo el refugio del Altísimo? ¿O solo busco su ayuda cuando ya no puedo más? Porque la seguridad de David no estaba en un Dios que actuaba de vez en cuando. Estaba en un Dios que era su refugio todos los días. Si esta palabra está tocando algo profundo en vos, suscríbete al canal Momento de Alabanza. Aquí no buscamos entretener, buscamos despertar fe genuina, esa que transforma noches oscuras en mañanas de misericordia. Y tu apoyo nos permite seguir llevando esta verdad a miles de corazones. La noche de David terminó en victoria, pero esa victoria empezó mucho antes de que los enemigos se fueran. Empezó cuando decidió que su esperanza no sería negociada, ni siquiera por el silencio de Dios. Esa es la fe que vence, la que se planta firme en medio del cerco y dice, mañana cantaré, aunque hoy todavía haya peligro. El Salmo 59 no termina con una celebración superficial. No es un canto triunfalista de alguien que se siente invencible por sus propias fuerzas. Es la confesión humilde de un hombre que sabe que todo lo que tiene, todo lo que es y todo lo que será depende de la misericordia de Dios. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Put 17. Observa que David no dice mi victoria primero, dice mi fortaleza. Para él, el centro de la historia no era el final feliz, sino aquel que lo sostuvo para llegar a ese final. Esa es la corrección que muchos de nosotros necesitamos hoy. Buscamos a Dios para que cambie circunstancias, pero a veces lo que Él quiere es cambiarnos a nosotros primero. Queremos que caigan muros externos, pero Él está enfocado en derribar muros internos. Queremos que los enemigos se vayan, pero Él quiere que aprendamos a permanecer, aun cuando ellos todavía están. Por eso este capítulo no es solo para recordarte que Dios libra batallas, es para preguntarte si estás dispuesto a librar la batalla más importante, la de tu corazón contra el pecado, porque la verdadera victoria no es escapar de un peligro, es salir del peligro con un corazón más rendido a Cristo que antes. Tal vez hoy tu oración debería sonar así: Señor, no solo quites el cerco, quita también en mí todo lo que me aleja de ti. No solo desarma a mis enemigos, desarma también mi orgullo, mi rebeldía, mi falta de perdón. Cuando hacemos esa oración, nos alineamos con el propósito más alto de Dios, no darnos una vida cómoda, sino una vida santa. Y la santidad, aunque suene exigente, es en realidad el lugar más seguro y más pleno donde un hijo de Dios puede vivir. Mira la secuencia del Salmo 59.
empieza con un clamor. Angustiado, pasa por una espera difícil, atraviesa el silencio y termina en alabanza. Esa es también la secuencia de muchas de nuestras pruebas, y el objetivo no es que aprendamos un método, es que aprendamos un carácter. Hermano, hermana, si en esta etapa de tu vida Dios parece tardar, no supongas que está inactivo. Más bien, pregúntate qué está formando en ti durante esta espera, porque si permites que el Espíritu trabaje, saldrás de esta noche no solo con la respuesta, sino con una fe más profunda y un amor más maduro por Cristo. Mas yo cantaré de tu poder. Esa es la promesa que debes llevarte hoy. No importa si el amanecer parece lejano, ya puedes decidir cuál será tu canción mañana. Y si esa canción es para la gloria de Dios, tu victoria ya está asegurada, aunque todavía no la veas. Si estas palabras te han hablado, si sientes que el Señor te está llamando a un compromiso más profundo con Él, suscríbete al canal Momento de Alabanza, no solo como un gesto, sino como una decisión de unirte a una comunidad que vive para proclamar su verdad y su amor. Tu voz, tu fe y tu apoyo nos ayudan a seguir contando historias que no apuntan a nosotros, sino a Él. El Salmo 59 termina con alabanza, y así también debe terminar tu noche. No porque ignores el dolor, sino porque reconoces que hay un Dios que lo transforma en gozo. No porque subestimes el peligro, sino porque sabes que Él ya lo venció. No porque la vida se haya vuelto perfecta, sino porque tu corazón ha aprendido a descansar en el único que es perfecto. La aplicación práctica es clara. Espera con fe, aunque el silencio parezca largo. Vive en integridad, para que tu clamor tenga autoridad. No pongas tu esperanza en el resultado, sino en el Dios que sostiene cada resultado. Cuando esta verdad se hace carne en nosotros, la noche deja de ser un lugar de terror y se convierte en un altar de confianza. Y ese, hermano, hermana, es el milagro más grande, que en medio de cualquier cerco puedas mirar al cielo y decir con la voz firme y el corazón tranquilo: fortaleza mía, a ti cantaré, porque tú eres mi refugio, el Dios de mi misericordia. La noche ya se ha ido. Los pasos del enemigo son solo un eco lejano en las calles que antes parecían un campo de batalla. El aire está limpio y la luz del amanecer se derrama como una promesa cumplida sobre los muros de Jerusalén. David respira hondo. No hay gritos de victoria, solo un susurro de gratitud, porque sabe que todo lo que ocurrió, desde el primer momento de peligro hasta la calma de ahora, fue obra del Dios que nunca lo abandonó. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Salmo 59, 17. Esta no es solo la última línea de un salmo, es la declaración de alguien que ha visto con sus propios ojos que la misericordia de Dios no es teoría, es experiencia. Y ahora, hermano, hermana, esa misma verdad te alcanza. Tal vez tu noche no se parece a la de David, pero el Dios que lo sostuvo es el mismo, que hoy te llama a confiar. Tal vez tu cerco no esté hecho de soldados, sino de problemas, miedos, deudas, diagnósticos o heridas emocionales. Pero el poder que rompió el cerco de David no se ha debilitado. El final del Salmo 59 nos recuerda algo que necesitamos grabar en el corazón. La historia no termina cuando el enemigo se va. Termina cuando tu corazón reconoce que Dios estuvo contigo todo el tiempo. Por eso la victoria de David no fue solo sobrevivir, fue salir de esa noche con un canto nuevo. Ese canto es el que hoy el Señor quiere poner en tu boca. Un canto que no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Un canto que proclama que el cielo sigue teniendo la última palabra. Si has llegado hasta aquí, si esta historia ha encendido tu fe o te ha recordado que no estás solo, suscríbete al canal Momento de Alabanza.
no es solo para recibir más contenido, es para ser parte de una comunidad que camina junta, que ora junta y que celebra cada vez que la luz vence a la oscuridad. Vos, tu oración y tu apoyo hacen que esta misión siga viva. Mira cómo termina todo. El enemigo se retira sin que David tenga que levantar su espada. La ciudad se despierta sin haber visto sangre en sus calles. Y un hombre que pasó la noche entera rodeado, ahora está rodeado, pero por la presencia de Dios. Ese es el cambio más profundo, cuando lo que te rodea ya no es miedo, sino misericordia. Y eso, hermano, hermana, es lo que el Señor quiere hacer también contigo. El amanecer ya está aquí. Las sombras que parecían interminables han retrocedido ante la luz suave que ahora cubre cada rincón. Y mientras la ciudad vuelve lentamente a su ritmo, el corazón de David late con una paz que no viene de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. Porque eso es lo que hace el Señor. No solo quita el peligro, cambia el corazón en medio del peligro. No solo rompe el cerco, te enseña a cantar aun cuando el cerco sigue ahí. No solo responde, transforma para siempre a quien recibe la respuesta. El cielo ya habló y su voz sigue despertando a los que creen. Esta frase no pertenece a un tiempo pasado, es para hoy, es para vos, que tal vez llevas días, meses o años esperando que Dios intervenga. La buena noticia es que Él no ha cambiado. Sigue siendo refugio, sigue siendo fortaleza, sigue siendo el Dios de tu misericordia. Por eso, hoy, mientras cerramos esta meditación, quiero invitarte a hacer algo más que escuchar. Quiero invitarte a responder. Si este relato tocó tu corazón, demostra tu amor por Dios dejando un me gusta y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. No es solo un gesto, es una forma de decir, quiero que más personas escuchen que Dios todavía salva, todavía protege, todavía levanta a los que creen. Tu participación nos ayuda a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad. Y antes de despedirme, quiero dejarte una imagen para que te acompañe. Imagina tus propios enemigos, sean problemas, miedos o luchas internas, retrocediendo sin que vos tengas que mover un dedo, porque el Señor ha decidido pelear por vos. Imagina el momento en que te das cuenta de que no solo saliste con vida, saliste con un canto nuevo. Ese canto puede empezar hoy. No esperes a que todo esté perfecto para alabar. Empezá a cantar ahora, porque el Dios que sostuvo a David en su noche es el mismo que sostiene tu vida en este momento. Y mientras tu corazón se llena de esta verdad, te dejo un último paso. En la pantalla va a aparecer un video recomendado especialmente para vos. Es la continuación de este viaje espiritual. Otra palabra que creo que Dios quiere sembrar en tu vida hoy. Hacé clic, seguí escuchando. Deja que la fe siga creciendo. No dejes que el hilo de lo que Dios está haciendo se corte aquí. Que el Señor te bendiga, te guarde y te llene de paz. Que su fortaleza sea tu refugio y que su misericordia sea la canción que te despierte cada mañana. Fortaleza mía, a ti cantaré porque tú eres mi refugio, el Dios de mi misericordia.